Vamos así a leer la palabra y a internarnos en lo que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa tarde. Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15. Le invito que leamos la palabra del Señor. Diga un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios. Dice la palabra de la siguiente manera: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. En esta tarde vamos a remontarnos a un inicio de lo que fue la caída del ser humano, como lo miramos registrado en este pasaje de Génesis capítulo 3. Desde el versículo 1 nos narra la historia de cómo fue engañada Eva, después cómo compartió de aquel fruto prohibido a su esposo Adán, y de ahí cómo vino la maldición y vino el pecado a entrar a todo lo que fue su descendencia, a toda la raza humana. Miramos que en este versículo 14 Dios está hablando a la serpiente y dice la Escritura: y dijo el Señor, y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Cuando nos habla este versículo 14 de la sentencia que Dios está dando a la serpiente por haber engañado a la mujer, entendemos de antemano que esta serpiente es un símbolo de Satanás, que vino a introducirse en el huerto con el fin de poder engañar, manipular a la primer pareja, a Eva y a Adán de igual manera, y hacerlos comer del fruto prohibido y de esta manera pecar contra Dios. Entonces Dios viene, ¿verdad?, y le dice a la mujer, primeramente le dice a la serpiente que ella va a ser maldita entre todas las bestias de la tierra, entre todos los animales del campo, y que andaría sobre su pecho, se arrastraría y comería polvo todos los días de su vida. Pero luego dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, cuando dice entre ti, está hablando de la serpiente. Pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Este pasaje es un pasaje profético, un pasaje que nos habla de una guerra continua que habría entre el bien y el mal, entre el enemigo y la simiente de la mujer, que en este caso aquí la mujer está simbólicamente ya representando a lo que es el pueblo de Dios, lo que es la descendencia que alabaría al Señor. En nuestro tiempo la conocemos como la iglesia de Cristo. Entonces ya habría una enemistad, y pondré enemistad. Habría una guerra, una enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, cuando nos habla de una enemistad, nos habla de una guerra entre la serpiente y la mujer, es decir, entre la serpiente, que es Satanás, y entre lo que es la mujer, que es el pueblo de Dios, que es la descendencia de los hijos de Dios, que es en nuestro tiempo, repito, la iglesia que alaba al Señor, que busca honrar al Señor, el pueblo de Dios que busca hacer la voluntad de Dios. Aquí comienza una enemistad. Entonces quiere decir que nosotros cuando no conocíamos a Cristo y vivíamos una vida conforme la vive este mundo, en delitos, en pecados, haciendo la voluntad de nuestros deseos, de
nuestra carne, de nuestras pasiones y no la voluntad de Dios. Nosotros no teníamos una enemistad con esta serpiente, no teníamos una enemistad con Satanás, sino que al contrario, caminábamos en esa misma corriente, caminábamos en ese mismo camino, hacíamos lo mismo que el mundo hace, que el pecador hace, que el hombre en general busca hacer, simplemente satisfaciendo sus instintos, sus deseos, sin importar si es la voluntad de Dios o no lo es. Pero desde el momento que uno viene a Dios, que uno viene a convertirse en hijo de Dios, a creer en Cristo, a buscar vivir una vida honrando al Señor, amando al Señor, agradando al Señor, entonces comienza una guerra, porque le damos la espalda al pecado, le damos la espalda a la serpiente antigua, le damos la espalda a Satanás, y ahora nos unimos con Cristo, aleluya, para proclamar salvación, vida eterna para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que le abre su corazón y le da su vida. Y ahora viene a haber una guerra terrible, una enemistad entre nosotros, ahora que somos esa mujer, que somos ese pueblo de Dios, que somos esa descendencia de Dios, y la serpiente. Hay una enemistad, hay una guerra. Agrega la siguiente expresión y dice: entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Aquí habla de dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer representa la descendencia, repito, del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo, mientras que la simiente de la serpiente representa todo el que hace lo malo, todo el que hace aquello que deshonra a Dios, que desagrada a Dios. Entonces hay una guerra, primero en lo espiritual y después aún en lo terrenal se manifiesta esta diferencia entre las dos simientes, y termina diciendo: esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, y tu serpiente le herirás en el carcañal. Entonces, cuando dice esta te herirá en la cabeza, está hablando de la simiente de la mujer, que más directamente esta simiente de la mujer nos está hablando de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente, y Él es aquel que eventualmente lo hizo, muriendo en la cruz del Calvario. La palabra dice que Él despojó a los principados y a las potestades. Él triunfó sobre el pecado en la muerte de cruz, y Él se levantó aplastándole la cabeza a la serpiente, muriendo en aquella cruz en el Calvario, derramando su preciosa sangre para de esta manera dar salvación y vida eterna a la humanidad. Sin embargo, dice esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Entonces la serpiente heriría a la mujer, o a la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer, y dice la herirá en el carcañar. Entonces quisiera que vayamos mirando figurativamente lo que esto significa. Primeramente, ya dijimos que hay una enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la una y la simiente de la otra. La simiente de la serpiente es la manera como el enemigo engendra el pecado, engendra la desobediencia, engendra la maldad. Es decir, cuando el enemigo busca sembrar esa semilla en la humanidad, busca hacerlo con el fin de desviar a la humanidad a hacer la voluntad del enemigo y no la voluntad de Dios. Busca llevarlos a una rebeldía, busca llevar a la humanidad a una desobediencia a Dios, como lo hizo con la primer mujer llamada Eva, que
que cuando estaba delante de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, le dice la serpiente a la mujer: con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Y la mujer dijo: no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, que solo del árbol de la ciencia del bien y del mal no podríamos comer. ¿Qué le dice la serpiente? ¿Con que eso ha dicho Dios? No es cierto, no moriréis. Si comes del fruto prohibido, nada te va a pasar. Tus ojos serán abiertos y conocerás el bien y el mal. Disfrutarás la vida plenamente, no te privarás de nada, harás lo que quieras, vivirás la vida a tu manera. No tendrás que obedecer a nadie, ni respetar a nadie, ni privarte de ningún deseo que haya en tu corazón. Harás lo que te venga a la mano, harás lo que te dé la gana, como se dice en nuestro tiempo. Esa era la insinuación, ese fue el engaño de la serpiente hacia la mujer. Esa fue la manera como comenzó a manipularla para que apartara su confianza de Dios, para que desobedeciera a Dios, para que fuera en contra del mandamiento de Dios y ahora se rebelara en contra de Dios. Entonces logró convencerla, logró llevarla a comer del fruto prohibido, y desde ahí la serpiente sigue sembrando su simiente en el ser humano, sigue sembrando su semilla. ¿Cómo siembra su simiente en la vida del hombre? Y siembra su semilla a través de malos pensamientos, a través de malos deseos que lo provocan a hacer, por supuesto, malas acciones, malas decisiones, a hacer todo aquello que desagrada a Dios. Entonces la serpiente constantemente está buscando sembrar esa semilla de rebeldía, de desobediencia, y esa semilla que siembra es la manera como inyecta su veneno, es la manera como siembra en el corazón del hombre, de la mujer, de la raza humana, lo que es la desobediencia, el pecado, la maldad. Comienza con un pensamiento, comienza con un deseo, comienza con una decisión equivocada fuera de la voluntad de Dios, y ahí va sembrando su semilla, va inyectando su veneno para desviar a toda persona de la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo anda como un león acechando, agazapado, esperando caer sobre la presa y destruir al hombre, destruir a la mujer en el primer descuido que éste tenga o que ésta tenga. Pero el Señor dice: pero si ustedes se someten a Dios y resisten al diablo, Él huirá de vosotros, porque están parados en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito el nombre de Jesús. Veamos entonces, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, una guerra, un pleito entre ambas simientes. La simiente de la mujer es toda aquella semilla que busca sembrar en el corazón y en la mente de los hombres. La simiente de la serpiente es esa semilla maligna, mientras que la simiente de la mujer es ahora la palabra de Dios. Es Cristo Jesús nuestro Salvador, el que le aplasta la cabeza a la serpiente, el que derrota a la serpiente, el que derrota a la serpiente y le aplasta la cabeza. Esta te herirá en la cabeza, es la profecía. La simiente de la mujer, refiriéndose a Cristo en este caso, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, cuando habla de herir en la cabeza a la serpiente, está hablando de la simiente de Cristo. Y la simiente de la mujer, que es Cristo, estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a nuestra vida, y la palabra de Dios es la única que tiene poder para destruir toda obra de las tinieblas en nuestra vida. Todo mal deseo, todo mal pensamiento, toda mala decisión, toda mala acción. La palabra de Dios es la que nos hace volver en sí. La palabra de Dios es la que endereza nuestros pasos, es la que nos vuelve al camino correcto, es la que nos aparta de la muerte, de la destrucción, y es la que nos lleva a la vida eterna, a
la gloria de Dios, a la presencia de un Dios real, de un Dios vivo. Es la palabra de Dios la que llega a nuestro corazón. No hay filosofía, no hay sabiduría, no hay ciencia en esta tierra que tenga el poder para realmente restaurar la vida de un hombre, de una mujer, porque lo único que según la Escritura tiene poder para aplastarle la cabeza a la serpiente es la simiente de la mujer, es Cristo, es la palabra de Dios ahora ya más prácticamente aplicada a nuestra vida. Entonces, cuando viene un mal pensamiento, cuando viene un mal deseo a nuestra vida, la única manera, la manera sabia, correcta de enfrentar aquello y de vencer aquello es con la misma palabra de Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús, cuando comenzaba su ministerio, fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás. Estuvo ayunando y orando por 40 días y dice que tuvo gran hambre, y vino a él el tentador, vino la serpiente antigua y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor responde y dice: escrito está. Ahí está la palabra de Dios, ahí está la simiente de la mujer, ahí está aplastándole la cabeza a la serpiente. Escrito está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Y luego el enemigo lo lleva a la cumbre del templo y le dice: bueno, aviéntate de acá, de arriba del templo, que al cabo escrito está que Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y te guarden, y tu pie no tropiece en piedra alguna. Y le responde el Señor: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dice: si te postras y me adoras, todo esto te lo daré a ti, porque a mí se me ha sido dado. Y le dice el Señor: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Bendito el nombre del Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, ¿cómo derrotó el Señor a la serpiente una y otra vez? Con la palabra de Dios. ¿Cómo le aplastó la cabeza a la serpiente? Con la palabra de Dios. Quería manipularlo: convierte las piedras en pan. Quería manipularlo: aviéntate de la cumbre del templo. Lo quería manipular con mentira, con engaño. Lo quería manipular: póstrate y adórame y te daré los reinos de este mundo. Pero el Señor solo se para en la palabra: escrito está, escrito está y escrito está. Y eso es lo que le dio la victoria, y eso es lo que nos va a dar la victoria a nosotros contra toda manipulación del enemigo. Traer la palabra, mencionar la palabra, declarar la palabra, creer a la palabra, apoyarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios le aplasta la cabeza a toda mentira, a todo engaño, a toda decepción, a toda tentación. La palabra de Dios es la que nos da esa victoria maravillosa de parte de nuestro Dios. Amén. Veamos entonces versículo 15 y avanzamos. Y pondré enemistad entre ti, hablando de la serpiente, y la mujer. Ahí está esa guerra entre tu simiente y la simiente suya. Las dos semillas, las dos simientes. Y en este caso entendemos que la simiente poderosa que le aplasta la cabeza a la serpiente es Cristo Jesús, es la palabra de Dios. Esta te heriré en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. La serpiente heriría a la mujer, o a la simiente de la mujer, heriría en el carcañar. Carcañar es la parte más baja de nuestros pies. El carcañar representa lo más vulnerable, representa nuestras debilidades, representa nuestro sufrimiento, representa las injusticias que atravesamos, el dolor que pasamos como seres humanos, las heridas que sufrimos en medio del diario vivir, decepciones, situaciones que atravesamos, el maltrato que experimentamos en un momento o en otro de nuestra vida.
Todo esto lo pasó Cristo en su carne. Todo esto lo atravesó Cristo en el tiempo que estuvo en esta tierra, experimentando la aflicción, el dolor, el sufrimiento. La Biblia lo dice de esta manera, que tenemos a un sumo sacerdote que se puede compadecer de cada una de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, no hay cosa que nosotros como seres humanos hayamos sido tentados que Él no haya sido tentado. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esto quiere decir, lo venció todo, lo soportó todo, lo resistió todo, y nada lo pudo vencer a Él. Él lo venció, y ahora nosotros por medio de Él podemos vencer de igual manera. Todas esas debilidades que tenemos, todas esas experiencias de sufrimiento, de dolor, todas esas heridas, todo ese maltrato que podemos experimentar en la vida, ese es el cumplimiento de esta profecía: y tú le herirás en el carcañar. O sea, esas son las debilidades del hombre, donde será herido, donde experimentará en un momento o en otro, de una manera o de otra, dolor, injusticia, situaciones desagradables en la vida, y que muchas veces nos preguntamos: ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Verdad? Si Dios me ama tanto, ¿por qué tenemos que atravesar momentos de dolor? ¿Por qué tenemos que sufrir heridas, maltratos, situaciones desagradables? Y esto viene declarado desde un principio de lo que pasaría con la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente por causa de esta guerra. Entonces, ¿por qué el hombre tiene que sufrir? ¿Por qué tenemos que experimentar, repito, sufrimiento, injusticias, dolor, heridas, maltrato y experiencias desagradables en esta vida? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Bueno, es que cuando la serpiente viene con su astucia al hombre, a la mujer, a sembrar odio, a sembrar lujuria, a sembrar mentira, a sembrar toda clase de engaño, y aquellas personas le dan lugar en su vida, y entonces los seduce y los manipula a hacer lo malo, a dañar, a lastimar. Entonces es que se cumple el propósito del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda, porque la Biblia dice que Satanás no vino sino para matar, para robar y para destruir, pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Bendito el nombre del Señor. Para que tengamos una vida abundante de parte de Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, esa es la vida que Dios quiere que tengamos. La Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para derrumbar el imperio del enemigo, para liberar al hombre de la opresión de las tinieblas, del pecado, de Satanás, y de esta manera traerlo a una libertad gloriosa, verdadera y real, como dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y aquel a quien el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Avancemos en nuestro tema. La serpiente, siempre que muerde, busca inyectar su veneno mortal en nuestra vida. Siempre que viene hacia el hombre, busca desanimarlo, busca desviarlo y apartarlo de la voluntad de Dios, inyectando en él murmuración, mentira, calumnia, rencor, odio y toda clase de cosa negativa. De esta manera busca destruir la vida del ser humano. Veamos una semejanza de lo que estamos hablando. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Y vamos a ir entendiendo, comprendiendo más ampliamente nuestro tema a cómo vamos avanzando. Números capítulo 21. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio ya de este pan tan liviano.
Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el peregrinaje del pueblo de Dios a través del desierto, cuando Dios lo sacó por mano de Moisés de Egipto, de la esclavitud de Egipto, dice la palabra que iban caminando por aquel desierto, y nos narra la escritura lo que aconteció con el pueblo de Israel en este pasaje, que dice que después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, dice que para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. El pueblo se desanimó. Cuando la Biblia nos habla del desánimo en el ser humano, en el pueblo de Dios sobre todo, esto es semejante a una mordedura de serpiente. Esto es semejante al veneno de la serpiente antigua. Esto es semejante a lo que es el enemigo queriendo desmoralizar, queriendo estorbarnos, detenernos. Cuando miramos a una persona hundida en la depresión, cuando miramos a una persona hundida en la ansiedad, todo esto es el propósito del enemigo, de buscar llegar hacia su vida para desmoralizarlo, para hacerlo sentir impotente, incapaz, débil, para hacerlo sentir que su vida muchas veces no vale nada, no sirve para nada, y algunos llevarlos aún a lo que es aún tentativamente hasta a quitarse su vida, porque se sienten incapaces, impotentes, débiles, le pierden el sentido a la vida, muchas veces le pierden el valor a la vida. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se desanimó en el camino, y nosotros corremos ese riesgo de desanimarnos en el camino de la vida. La vida está llena de retos, la vida está llena de problemas, la vida está llena de dificultades de diferentes tipos, y todos estamos expuestos a atravesar algo como esto que pasó el pueblo de Israel. Y dice el versículo 5, cuando el pueblo estaba desanimado, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Comenzó a quejarse contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es decir, comenzaron a quejarse, a murmurar, y eso es lo primero que sucede cuando uno se desanima, cuando uno permite que la serpiente llegue e inyecte su veneno, llegue cuestionando a Dios, llegue renegando en contra de Dios, llegue murmurando contra Dios por las circunstancias de la vida, por las dificultades, por los problemas que atravesamos. Y dice el versículo 6: y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué tremendo está esto. Cuando miramos lo que sucedió acá, primero por el desánimo del pueblo, por la queja, por la murmuración del pueblo,
renegando, quejándose contra Dios y contra Moisés, eso abrió una puerta. Cuando nosotros tomamos una actitud de renegar, de cuestionar a Dios, de volvernos contra Dios, por así decirlo, lo que estamos haciendo en el terreno espiritual, en el reino espiritual, es que estamos abriendo una puerta para darle derecho, acceso al enemigo, a la serpiente antigua, a que entre, a que llegue y ataque nuestra vida, porque ya no hay cobertura de Dios, porque no hay esa protección de Dios, por causa de estar renegando, cuestionando, en este caso a Dios. Y miramos que eso es lo que pasó en este lugar. Las serpientes llegaron, entraron, mordían al pueblo, y mucho pueblo de Israel dice que murió por aquella mordedura de aquellas serpientes. Cuando el pueblo se dio cuenta y entendió que esas serpientes habían entrado y habían llegado porque ellos abrieron la puerta, porque ellos, en vez de confiar en Dios, renegaron y se quejaron contra Dios. Si usted no lo sabía, en todo problema que pasamos, en toda dificultad, en todo momento difícil, cuando nosotros optamos por renegar de Dios en vez de confiar en Dios, le damos más derecho y más acceso al diablo de venir y manipularnos y atacarnos y controlarnos y estorbarnos, en vez de darle lugar a Dios para fortalecernos, sanarnos, ayudarnos y levantarnos para salir adelante de esa situación que estemos atravesando y que estemos viviendo. Entonces es importante nuestra postura, nuestra actitud delante de Dios en todo problema y en toda dificultad, que tomemos el lugar de confiar en Dios en vez de murmurar contra Dios. Ahora, cuando las serpientes ardientes entraron y mordían al pueblo y murió mucho pueblo, llegó el momento que el pueblo se dio cuenta que era por su murmuración que estas serpientes habían llegado, que ellos habían abierto esta puerta para que estas serpientes entraran y mordieran y mataran a mucho pueblo. Y dice la palabra que fueron a Moisés y le dijeron: perdónanos, Moisés, hemos pecado contra Dios y también contra ti. Ora a Dios por nosotros, pídele que nos ayude y que tenga misericordia. Y Moisés, como un fiel siervo de Dios, fue a Dios y comenzó a orar y a pedirle a Dios que perdonara al pueblo y que los ayudara en medio de esa angustia y de esa situación, de esa amenaza de las serpientes ardientes que estaban mordiendo y matando a mucho pueblo. Y dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, o sea, haz una réplica de esas serpientes que están llegando a morder al pueblo, haz una réplica de bronce y ponla sobre un palo, una asta de bronce, y ese palo, esa asta de bronce, la vas a levantar en medio del campamento en alto, para que toda persona que sea mordida por una serpiente pueda mirar a esa serpiente de bronce y ser sanado de esa mordedura, de ese veneno. Entonces aquí comenzamos a mirar el reflejo de lo que pasó en Génesis 3:15, la serpiente mordiendo a la mujer, a la descendencia de la mujer, al pueblo de Dios en el carcañar, y la simiente de la mujer aplastándole la cabeza a la serpiente. En este caso miramos que Moisés se levantó aquella serpiente de bronce y dice que todos los que eran mordidos por aquellas serpientes venían y miraban aquella serpiente de bronce y eran sanados de aquella mordedura. Lo primero que quiero que veamos es lo siguiente: cuando miramos a esta serpiente de bronce, estamos mirando a una figura, a un reflejo que está llevándonos a Cristo Jesús simbólicamente. Está representando a Cristo. Pero podríamos pensar, ¿cómo puede ser que una serpiente represente a Cristo? Si hablamos de una paloma, podríamos decir una paloma puede representar la paz, puede representar a Cristo, puede representar al Espíritu Santo de Dios. Pero una serpiente, ¿cómo va a representar a Cristo una serpiente? Si primeramente la serpiente fue maldecida en el huerto de Edén
como ya lo leímos. Pero precisamente por esa razón es que esa serpiente representaba a Cristo. ¿Por qué razón? Porque la serpiente fue maldecida en el huerto de Edén después de engañar a Adán y a Eva. Entonces, cuando aquí Dios manda a Moisés que levante una serpiente de bronce, el bronce es un símbolo de juicio en el tiempo antiguo, y ahora la serpiente es un símbolo de maldición, porque la primera serpiente que representa a Satanás fue directamente maldecida por Dios por haber engañado a la primer pareja. Entonces, ¿cómo es que la serpiente de bronce representa a Cristo? Porque Cristo fue a un madero, fue a una cruz y murió en aquella cruz, pero no murió por sus propios pecados, no murió porque Él era un malhechor. Él murió llevando nuestro pecado. Él murió, dice que el que era bendito se hizo maldito, cargó con la maldición del ser humano. Él en la cruz del Calvario se convirtió en un hombre maldito, si usted no lo sabía. La Biblia dice y declara: escrito está, maldito será llamado todo aquel que sea colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero como maldito, fue llevando la maldición, no de Él, porque Él no tenía maldición, Él solo tenía bendición para dar, pero fue declarado maldito por tu pecado, por mi pecado, por nuestro error, por nuestra maldad, por todo lo malo que nosotros hicimos. Él fue colgado en aquel madero y llevó nuestra maldición para que nosotros podamos llevar bendición de Dios en Cristo Jesús. Él nos otorga su bendición y carga con nuestra maldición. Él nos da su santidad y Él toma nuestro pecado sobre de Él para morir como un pecador, aunque Él no cometió pecado. El pecado lo cometiste tú, el pecado lo cometí yo, pero Él es el que muere en lugar mío, porque yo fui el que pequé. Él es el que muere en lugar tuyo, porque tú fuiste el que pecaste. Entonces, en la cruz del Calvario se mira a Cristo Jesús muriendo como maldecido, como pecador, clavado en una cruz. Maldito será llamado todo el que se ha colgado en un madero, y eso lo hizo Cristo. Pero repito, no lo hizo porque Él cometiera pecado, porque Él mereciera pagar un precio. No, lo hizo para pagar el precio de tu pecado, de mi pecado, de tu desobediencia, de mi desobediencia, y darnos vida eterna a través de su muerte. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, cuando Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta, un palo, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En este caso, para nosotros, ya no es hacernos una serpiente en una asta o en un palo. Ahora es ya mirar a aquel que murió en una cruz, que fue colgado en un madero, aquel que llevó nuestro pecado como si fuera maldito, pero no porque lo era, sino porque llevó mi maldición. Aquel que murió como un pecador en la cruz, no porque cometiera pecado, sino porque llevó nuestro pecado. Cuando miramos a Jesús en la cruz, sucede con nosotros como sucedió con el pueblo de Israel. Al mirar aquella serpiente de bronce, ya estaban mirando proféticamente a aquel que llevaría su pecado, a aquel que moriría por ellos, a aquel que llevaría su maldición, a aquel que los libertaría de la muerte de la serpiente, del veneno de la serpiente, y de esta manera les otorgaría vida. Al mirar aquella serpiente de bronce, figurativamente, simbólicamente, estaban mirando a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Proféticamente ya lo estaban mirando, ya estaban poniendo su confianza en Él, y de esta manera, en vez de morir, recibían vida. Esa es la bendición para nosotros. Cuando miramos a Cristo, estamos moribundos, estamos débiles, hemos sido mordidos por la serpiente. El
el pecado nos acecha, la tentación nos seduce, la mentira nos manipula y todas las artimañas del enemigo vienen contra nosotros. Nos sentimos impotentes, indefensos, pero cuando alzamos los ojos y vemos a Cristo Jesús en aquella cruz, ahí recibimos vida, ahí recibimos fortaleza, ahí recibimos ánimo, ahí recibimos perdón, ahí recibimos sanidad, ahí volvemos a cobrar ánimo y fuerzas para la gloria de Dios. Miramos a Cristo, miramos a Cristo. Ahora, algo que llama mi atención es lo siguiente. Imagínese usted por un momento el palo, la asta que levantó Moisés, una serpiente de bronce que puso allí pegada, colgada en esa asta, y la levantó. Pero recuerde que el campamento de Israel era un campamento grande. El campamento de Israel no eran 10 o 20 personas. Solamente los que salieron de Egipto fueron más de 500,000 de personas. De ahí a como fueron multiplicándose, se convirtieron en más personas, en muchas más personas. Fueron 40 años que anduvieron caminando por el desierto. O sea que todo esto fue un proceso también de reproducirse y de crecer como pueblo, aún estando en su estancia en el desierto. El campamento era grande y se extendía al norte, al sur, al este, al oeste. Se extendía por todos lados y era mucha gente que ponían sus tiendas y era grande aquel campamento donde acampaban con sus tiendas de acampar y allí estaba toda esta gente. Entonces posiblemente el asta que Moisés levantó y posiblemente la puso en medio del campamento, y los que estaban cerquitas del centro, del medio del campamento, pues posiblemente era fácil el poder llegar a donde estaba esa asta y poder mirar a aquella serpiente de bronce y recibir su sanidad. Pero ¿qué de las personas que vivían lejos? ¿Qué de las personas que estaban al extremo del campamento? Repito, no era un cuadrito como este lugar, ¿verdad? Que unos están ahí, otros ahí, otros acá, y todos alcanzamos a ver aquí una serpiente de bronce, una asta, un palo con la serpiente ahí. No, era algo grande que creo yo completamente que no se alcanzaba a ver aquella serpiente de bronce de los lugares, de las orillas del campamento. Si hablamos, repito, de todo alrededor del campamento, de las partes más alejadas, no se iba a alcanzar a mirar un palo ahí con una serpiente de bronce para poder mirarlo. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Entender de que la gente que vivía más remota y que a lo mejor había sido mordida por una serpiente, mucha de esa gente posiblemente estaba aún hasta tirada en cama ya. Mucha de esa gente no podía caminar, no tenía la fuerza. Ya el veneno de la serpiente iba corriendo por su sangre, iba contaminándolos, iba paralizándolos, ya iba cobrando la vida de aquellas personas. Y una persona en esa condición, ¿qué podía hacer? Si yo creo con todo mi corazón que muchas personas no podrían llegar hasta donde estaba la serpiente de bronce por sí mismos, y yo creo que mucha de esa gente necesitaba de alguien más que los ayudara, algún amigo, algún familiar que le dijera: ven, hay una solución para tu mordedura de serpiente, hay un antídoto contra esa mordidura, te voy a llevar, te vamos a llevar cargando, te vamos a llevar apoyándote, nosotros vamos, ahí te llevamos paso a paso, hasta que llegaban al lugar donde estaba la serpiente de bronce. Mira aquella serpiente de bronce, y comenzaban a sentir algo sobrenatural que corría por su cuerpo. Era la sanidad del Dios de los cielos que venía a la vida de aquellas personas por estar mirando aquella figura profética, aquella figura que representaba a nuestro Salvador. Entonces, a lo que voy con esto es la importancia de ayudarnos unos a otros a llegar a Cristo, a mirar a Cristo, a acercarnos a Cristo. Porque hay personas que quizás
están más cerca de Cristo, están más cerca de donde está su presencia, su gracia, su gloria, su palabra, su bendición, y más fácil pueden mirar a Él, pueden confiar en Él, pueden poner su mirada en Él. Pero otros están más lejos, más retirados, otros están más distraídos, otros no alcanzan ya a percibir a Cristo en sus vidas, han perdido la fe, han perdido la confianza, están en un desánimo terrible, están en una depresión, están en una ansiedad, están oprimidos de diferente manera, y ellos solos ya están tirados como una persona que cae en depresión y ya no tiene ánimo para nada, ya no tiene disposición para nada, ya solo quiere tirarse ahí, y ya no sabe si tiene hijos o no, ya no sabe si tiene cónyuge, esposo, esposa o no, ya como que nada le importa, ya solamente se tira, se suelta sin importarle nada. Esa persona necesita a alguien más que le ayude a enderezar la cabeza, a levantarse y a caminar a donde está Cristo, para mirarlo a Él, y cuando lo vean a Él van a recobrar fuerzas y van a poder recibir sanidad, y van a recibir su libertad, y van a recibir su fortaleza de parte de Dios. Somos llamados a ayudarnos unos a otros, a acercarnos a Cristo, porque hay momentos que podemos distanciarnos y perder de vista a Cristo, perder de vista la fe, perder de vista la confianza, que sentimos que no nos podemos sostener por nosotros mismos, y todos necesitamos un apoyo, una oración, una palabra de ánimo de unos y de otros, para poder impulsarnos, empujarnos a estar cerca de Cristo, a contemplar una vez más a Cristo, a verlo en aquella cruz sufriendo por nuestro pecado, llevando nuestra maldición, sanándonos de nuestro veneno, de nuestro desánimo, de nuestras heridas, de nuestras injusticias, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, diciéndonos: yo también sufrí como tú, yo conozco lo que es la injusticia, porque nadie ha experimentado más injusticia que yo, dice el Señor. Yo conozco lo que es el dolor, porque yo lo experimenté a lo sumo. Yo conozco lo que es la humillación, porque la sufrí completamente y abiertamente. Yo conozco todo eso. Por eso, si sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende, hay uno que dice: yo te entiendo, yo te comprendo. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo te recogeré, yo te ayudaré. Yo sí conozco lo que estás pasando, y yo entiendo lo que estás atravesando. Él es el único que se puede compadecer de todas nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo y pasó por todo y lo experimentó todo. Avanzamos en nuestro tema. Veamos qué nos dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. Vamos reconfirmando lo que estamos mirando en la palabra. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos enseña ya más directamente lo que decíamos hace un momento. Y como Moisés, dijo el Señor Jesús cuando Él estuvo en esta tierra, son palabras del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es lo que hemos leído, la serpiente de bronce, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Cristo Jesús, Él es el Hijo del Hombre, que sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este pasaje nos dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta expresión, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, nos habla de dos cosas que quiero
mencionar rápidamente. Primeramente nos habla de la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, como Moisés levantó aquella serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús era necesario que muriera, era necesario que fuera sepultado, pero no era suficiente con su muerte y con su sepultura. Si Jesús hubiera muerto y hubiera sido sepultado y se quedara en la sepultura, como se quedó en la sepultura todo hombre del ayer, como se quedó en la sepultura Abraham, como se quedó en la sepultura Moisés, como se quedó en la sepultura Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías y todos los hombres del ayer. Si Jesús hubiera muerto y se haya quedado en la sepultura, entonces sería simplemente como cualquiera de los hombres buenos, nobles que murió en el pasado, un profeta, un patriarca, alguien que agradó a Dios, pero al fin vivió y murió como todo mortal y no pasó de lo que es la muerte y la sepultura. Sin embargo, lo que hace extraordinario a nuestro Salvador es que ciertamente Él murió, Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, levantándose y venciendo a la misma muerte, destruyendo al pecado, destruyendo la maldición de la serpiente antigua, destruyendo el veneno del pecado sobre los hombres para darnos de esta manera libertad, salvación, sanidad, restauración, perdón, para quitarnos la opresión del enemigo, para liberarnos de toda la maldición del enemigo, de todo aquello que amenaza nuestra vida, para arrancar la depresión, para arrancar la ansiedad y todo problema espiritual, emocional y físico que amenaza nuestra vida y nuestra salud. Él murió para darnos la victoria completa, espíritu, alma y cuerpo. En todo nuestro ser nos da la victoria completa. Bendito el nombre del Señor. Entonces nos habla de su resurrección. Ahí triunfa, ahí nos da victoria. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El segundo aspecto de levantar a Jesús dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que nosotros levantemos su nombre en alto. Es necesario que nosotros exaltemos, engrandezcamos al Señor confiando en Él. Cuando uno confía en Él, cuando uno se apoya en Él, mirar a Él, como nos decía la Escritura allá en Números, que cualquiera que miraba a aquella serpiente de bronce, cualquiera que miraba a esa serpiente era sanado. En este caso, mirar a Jesús nos habla de poner nuestra confianza en el Señor, de creer en Él, de confiar en Él, de apoyarnos en Él. No solamente está hablando de mirar literalmente, sino de poner una confianza en Él, de apoyarnos en Él, de saber que Él está allí para ayudarnos, para sostenernos. Entonces, el que mira a Jesús quita su mirada del dolor, del problema, del recuerdo, del abuso, del maltrato, de la injusticia, de lo negativo que haya pasado. Quita su mirada de aquello y la pone en Jesús. Cuando quitas tu mirada del dolor y pones tu mirada en Jesús, la fortaleza de Jesús, el poder de Jesús, la gracia de Jesús, la gloria de Jesús comienza a invadir tu vida, comienza a fortalecer, a sanar, a bendecir tu vida. El problema está cuando quitamos la mirada de Jesús y ponemos la mirada en el problema, y ponemos la mirada en el dolor, y comenzamos a buscar culpables, y comenzamos a llenarnos de amargura, de rencor y de odio, porque por la culpa de fulano, por la culpa de sutano. Y cuando uno busca un culpable, la herida no sana, el veneno se riega por
todo el alma de uno, por todo el corazón de uno, porque comienza uno a engrandecer el problema buscando un culpable, porque el buscar la culpabilidad en alguien, en vez de perdonar, en vez de bendecir y en vez de glorificar al Señor y confiar en Él. Señor, yo no sé por qué permites estas cosas, yo no sé por qué pasan estas cosas, pero Señor, yo voy a confiar en ti, yo te voy a bendecir, yo te voy a glorificar, yo te voy a honrar, mi vida va a estar confiada en ti, voy a mirar a ti, voy a poner mi mirada, mi confianza en el Dios de los cielos. Cuando hacemos eso, somos sanados, somos restaurados, pero todo el que pone su mirada, repito, en buscar un culpable, en buscar a alguien en quien descargar mi enojo, mi frustración, ese culpable en algunos casos puede ser una persona, puede ser mi cónyuge, puede ser mi padre, puede ser alguna persona a quien culpo porque me hizo un daño, porque me hizo un mal. Entonces comenzamos a culpar a esa persona, y lo único que sucede es que el veneno de la serpiente se riega y comienza a brotar en nosotros, repito, lo que es el resentimiento, lo que es el odio, el rencor, la amargura invade nuestro cuerpo, nuestro ser, y ahora nuestra vida se siente miserable, se siente terrible. Entre más invade ese veneno la vida de una persona, llega al grado que ahora esa persona, de tan resentida, de tan amargada que está, como se dice en el mundo, ya no busca quién se la hizo, sino ahora busca quién se la pague. Ahora comienza a reflejar ese dolor en las personas que le rodean. Ahora comienza a querer desquitarse y descargar su odio y descargar su dolor en los inocentes que pueda haber en su camino, en las personas que se presenten en su caminar. Ya no busca amar sino odiar, ya no busca ayudar sino dañar. ¿Por qué tengo que ayudar yo si a mí no me ayudaron? ¿Por qué tengo que comprender yo si a mí nadie me comprendió? ¿Por qué tengo que amar yo si a mí nadie me amó y solo me aborrecieron? ¿Por qué tengo que hacer el bien si a mí no me hicieron el bien? A mí me hicieron daño, a mí me lastimaron, a mí me despreciaron, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. ¿Por qué yo tengo que hacer algo bueno? Y comienzan a reflejar el veneno que ha corrido por sus venas, dañando, lastimando, hiriendo, ya no solamente a quien les hizo el daño, repito, sino a cualquier persona. Y tristemente las personas más dañadas, o a quien más dañan, son a las personas más cercanas y a las personas que supuestamente más aman, es decir, los seres queridos, los hijos, los padres, la familia inmediata, los amigos más cercanos, son en quienes terminan reflejando ese daño y reflejando ese desprecio y todo aquello, porque son las personas más a la mano. Entonces, mirar a Jesús es poner nuestra confianza en Él, es entender, creer que Jesús lo padeció todo por nosotros, para que nosotros no tengamos que sufrir el daño de ese veneno de la serpiente antigua, para que nuestra sangre no se contamine con el odio, con el rencor, con la amargura, sino que es más poderoso el antídoto del Señor. El mirar a Jesús es el perdonar como Él perdonó. Él, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonando es como destruimos el veneno de la serpiente, y es como engrandecemos a nuestro Dios, es como bendecimos a nuestro Dios. Cuando la serpiente nos da todas las razones por qué tenemos el derecho de vengarnos, tenemos el derecho de portarnos mal, tenemos el derecho de actuar mal, porque así se han portado con nosotros, porque solo mal hemos recibido. Y cuando la serpiente con sus argumentos justifica nuestras malas acciones, siempre viene el antídoto de Dios, de Cristo, diciendo: es mejor amar que odiar, es mejor bendecir que maldecir, es mejor perdonar que odiar. Sigue el camino de la verdad, pon tu mirada en Jesús y vas a recibir sanidad, y vas a recibir vida eterna, y vas a recibir fortaleza. Mira a Jesús y serás sano de ese veneno. Hay personas que
han sido tan dañadas que sienten que no pueden perdonar a aquella persona que les dañó, porque fue muy grande, ha sido muy grande el daño recibido. Pero solo cuando le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé la gracia y la fuerza para perdonar, es que podemos hacerlo. Solo cuando lo miramos a Él clavado en una cruz, a Él sufriendo injustamente, a Él muriendo en aquella cruz por nosotros y diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, orando por nosotros. El Señor Jesús oraba por ti, oraba por mí, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en esa oración nos bendice, nos liberta, nos restaura, nos sana. En vez de maldecirnos, nos da bendición. En vez de odiarnos, nos ama con amor eterno. En vez de darnos juicio y sentencia, nos da perdón y vida eterna para la gloria y la honra de su santo nombre. Dele ese aplauso al Rey de los cielos y bendígalo con todo su corazón. Veamos lo que dice la palabra. Avancemos y veamos lo que dice la palabra. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice el profeta Isaías, hablando proféticamente, hablando de Cristo, hablando de ese día cuando aparecería el Salvador del mundo, cuando aparecería aquel que llevaría la maldición en un madero, aquella serpiente de bronce que sería levantada una vez más, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ahora sería levantado, pero ya no sería una serpiente de bronce, literalmente hablando. Ahora sería un personaje llamado Jesús, un hombre que nació sin pecado y murió sin pecado, pero cargó en sí mismo el pecado de la humanidad. Este hombre llamado Jesús lleva el pecado de la humanidad en sí mismo y es colgado en un madero, como aquella serpiente antigua que fue levantada en aquella asta. Ahora es el Señor el que es levantado en aquel madero, para que todos aquellos que vean a Él, para que todos aquellos que crean en Él, cuando dicen: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dicho de otra manera, lo podríamos decir de esta manera: creed en mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Confiad en mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso de mirar significa creer. Eso de mirar significa confiar. Eso de mirar a Él significa apoyarnos en Él. Es de mirar lo que Él hizo, lo que Él pasó, lo que Él llevó, para que yo no lo tenga que llevar. ¿Por qué tengo que llevar yo el dolor cuando Él llevó ya mi dolor? ¿Por qué tengo que llevar yo la maldad cuando Él llevó la maldad por mí? ¿Por qué tengo que pagar el precio del pecado, que es la muerte, cuando Él ya murió por mí, pagando el precio de mi pecado y dándome vida eterna? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, dice el Señor, y no hay más. Solamente Él es Dios, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay restauración, hay libertad, solamente en Él. Entonces todo aquel que mira a Él, cree en Él. No se puede mirar a Él sin creer en Él. Por eso lo que nos decía la palabra en Juan capítulo 3:14 decía: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, que en Él cree, es decir, que mira a Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el mirar a Él es creer en Él, es confiar en Él, es apoyarnos en Él, para que por medio de Él tengamos esa sanidad, esa restauración, esa vida eterna, esa bendición maravillosa de parte de nuestro Dios. Dicho de otra manera, veámoslo de esta forma: Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado
que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El escritor de los Hebreos nos dice algo muy hermoso y nos dice claramente en este pasaje: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a ganar esta carrera? ¿Cómo vamos a perseverar hasta el fin? ¿Cómo vamos a terminar esta carrera en victoria? Como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla y he terminado la carrera, he guardado la fe, y solo me espera la corona que el Dios justo me dará a mí y a todos los que aman su venida. La manera como vamos a llegar hasta el fin y a vencer es puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poniendo los ojos, puestos los ojos, la confianza, la fe, la seguridad, creer en Él, el autor y consumador de la fe, dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Veamos lo maravilloso que hizo Jesús. Dice que pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero veamos lo que dice enseguida: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio es la burla, la vergüenza, las afrentas. Todo lo que sufrió, lo que padeció, lo que atravesó, es el oprobio, el escarnio, todo lo desagradable, lo negativo. Dice que Él lo menospreció. O sea, ¿qué es menospreciar? Menospreciar es no darle gran importancia, no darle gran significado. Nosotros tenemos la tendencia de cometer un error grande, y esto es de darle más importancia de la que debemos de darle a las cosas negativas que nos suceden. El Señor Jesús menospreció el oprobio. Nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué pasó el Señor en la cruz del Calvario? En su sacrificio: vergüenza, burla, tortura, martirio, sufrimiento, dolor, injusticia. Todo lo que podamos pensar, ahí lo experimentó el Señor en esa cruz, en ese sacrificio. Pero lo hermoso que dice es que dice que menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, menospreciando el oprobio. Repito, uno de los errores que nosotros cometemos es que le damos demasiada importancia al oprobio, al dolor, al sufrimiento, al menosprecio, a las cosas, a las injusticias, a las cosas negativas que pasamos, a lo que nos hacen. Entre más importancia le damos, entre más nos enfocamos en ello. ¿Sabes lo que me hicieron? ¿Sabes lo que me dijeron? No puedo olvidar lo que me dijeron. Yo no puedo olvidar eso. Y lo recuerda y lo recuerda y lo engrandece y le da una importancia. Pero es que ¿sabes lo que me hicieron? ¿Sabes lo que yo he pasado? Y comienza a hacer una cosa tan grande de aquello. Y cuando hace eso, está quitando completamente su mirada de Jesús y la está poniendo en el dolor, en la desgracia, en el menosprecio. Y todo eso lo que va a producir en su corazón va a ser resentimiento, amargura, va a ser dolor, va a ser tristeza, va a ser depresión, va a ser ansiedad. Hay un montón de problemas físicos en la salud del cuerpo que la raíz de ellos es emocional.
no perdonamos, ponemos nuestra mirada en la desgracia, en la injusticia, en el sufrimiento, en el dolor, en lo que nos hicieron, en lo que nos dijeron, en lo que atravesamos, en lo que pasamos, y eso envenena nuestra alma. Eso envenena nuestra alma. Si uno se pone a mirar cada mala experiencia, cada palabra negativa, cada acción desagradable que hemos experimentado, lo que nos han dicho, lo que nos han hecho, cada situación, cada experiencia, cada injusticia, cada momento doloroso, y uno vive alrededor dándole importancia grande a toda esa desgracia, uno se va a hundir en dolor, uno se va a hundir en amargura. Uno va a vivir una vida miserable, amargada, triste, y entre más pone su mirada en esas cosas, más correrá el veneno de la serpiente a través de su vida, a través de su alma, a través de su corazón, de sus emociones, de sus pensamientos, de sus acciones eventualmente. Entonces el llamado de nuestro Señor es: pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pon tu confianza en Él, pon tu fe en Él. Mira lo que Él hizo y haz tú algo similar. Mira lo que Él hizo con toda la desgracia, con todo el dolor, con todo el sufrimiento. Mira cómo enfrentó Él todo aquello, para que aprendamos nosotros a enfrentar también la injusticia, el dolor y todo aquello. Alguien lo dijo de esta manera: las cosas negativas que pasamos solamente tienen capacidad de afectarnos un 10%, dañarnos un poquito, pero nosotros les damos el lugar en un 90% para que terminen destruyendo nuestra vida. Les damos el derecho y el acceso a nuestra vida. Algo que me destruye porque yo le doy lugar en mi vida, le doy el permiso de destruirme. Nada me puede afectar si yo no le doy permiso que me afecte. Nada me puede destruir si yo no le doy permiso que me destruya. Es decir, podrán hacerme un daño, podrán hacerme una injusticia, podrán a causar que sienta dolor, como el Señor Jesús. Él le causaron dolor, le causaron sufrimiento, se burlaron de Él, lo afrentaron, lo abofetearon, le hicieron lo habido y lo por haber, emocionalmente, físicamente, en todos los aspectos, pero no tocaron su corazón. No provocaron emociones destructivas, no provocaron pensamientos destructivos, no provocaron odio, rencor, resentimiento en el corazón de Jesús, diciendo: estos malagradecidos, estos malvados, estos pecadores, estos terribles merecen que los destruya a todos. Humanamente eso merecíamos, mejor dicho, aunque nosotros no estuvimos físicamente en aquel lugar, en aquel tiempo, pero también por nosotros estaba muriendo, estaba pasando todo lo que estaba pasando en aquel lugar, en aquel momento. También por nosotros todavía no existíamos, pero Él ya sabía que un día íbamos a existir, íbamos a estar presentes. Y ahí es donde el Señor nos dice que pongamos nuestros ojos en Él, nuestra confianza en Él. Porque si los ponemos en Él, autor y consumador de nuestra fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Él sufrió la cruz con gozo. ¿Cómo se puede sufrir con gozo si el sufrimiento automáticamente parece que le quita el gozo a la vida de la persona? Él sufrió con gozo porque entendía lo que iba a lograr a través de su sufrimiento. Él entendía que su sufrimiento no era por gusto, no era por deporte, no era nomás por nomás, no era insignificativo. Él sabía que iba a sufrir, pero su sufrimiento iba a pagar un precio por tu alma, por mi alma. Él te miraba a ti, Él me miraba a mí, y por ese sufrimiento se enfrentó con gozo. Algo parecido a la mujer que está embarazada y va a dar a luz, y comienzan los dolores de parto a incrementar y comienzan a crecer, y llega el momento que se va al hospital, y entre más se va acercando el alumbramiento, más incrementan esos dolores, y la mujer
con gozo se enfrenta a ello. Es decir, con gozo le duele y todo aquello, pero si le dijeran, bueno, prefieres que simplemente te arrancamos al bebé, que se muera, lo sacamos muerto y que lo pierdas para que no tengas ningún dolor, o te aguantas el dolor y que nazca ese niño saludablemente. Pues la mujer dice, no, pues aunque me duela, pero que nazca saludablemente. No me importa el dolor que pase, pero que nazca mi bebé saludablemente. Eso le da fuerza, le da ánimo. Hay una causa de su dolor. Hay una causa por la cual está sufriendo. No es nomás por sufrir en balde. Entonces hay una causa. La causa es un hermoso bebé que va a nacer. Y aunque se dice que es uno de los dolores más grandes que un ser humano puede experimentar, yo no lo sé ni lo sabré, pero confiamos en la palabra de las mujeres, amén, que dicen que es lo más fuerte o un dolor muy, muy terrible. Solo me imagino que ha de serlo. Si es así, entonces lo hacen con gozo, con alegría. Digo, con alegría pensando en el bebé que van a nacer. No alegría por el dolor, no alegría por el sufrimiento, alegría por lo que va a producir ese sufrimiento, por lo que viene detrás del sufrimiento, por la bendición que viene después del sufrimiento. Es lo que mantiene con fuerza a aquella mujer y le da ánimo para atravesar ese momento tan difícil. De otra manera a lo mejor no aguantarían. A lo mejor desmayarían y dirían, mejor ya no paso esto aquí, que se acabe esta cosa, porque, verdad, es demasiado fuerte este sufrimiento. Pero no, se arman de valor, se arman de fuerza y atraviesan aquello y salen adelante. Dios bendiga a las mujeres, amén, por ese sufrimiento y ese dolor, que gracias a ellas estamos acá en esta tierra, todos y cada uno de nosotros. Pero eso nos da a entender lo importante de cómo nosotros debemos de enfrentar el dolor y el sufrimiento, la injusticia y todo lo negativo que pueda venir. Cómo podemos superar y vencer poniendo nuestra mirada en Jesús, poniendo nuestra confianza en Jesús, poniendo nuestra fe en Jesús y poniendo la mirada en el gozo. Dice que el Señor con gozo enfrentó la cruz, pasó la cruz con gozo, porque nos miraba a nosotros, miraba lo que iba a producir esa muerte, ese sacrificio, nuestra salvación, nuestra redención y nuestra salvación por una eternidad en la gloria de Dios, juntamente con Él, disfrutando por toda una eternidad. Eso vale la pena. Eso mantuvo al Señor de pie. Eso lo mantuvo firme, lo mantuvo siempre hasta el final. Y termina diciendo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerde, menospreciando el oprobio. Entre más pone su mirada en el oprobio, en el dolor, en el sufrimiento, en todo lo negativo que le pasa, más le está dando lugar a ese veneno que opere, que corra por su sangre, sus venas, y que contamine su alma y su ser completo. Entre usted más menosprecia ese sufrimiento y pone su mirada en el Señor y le dice, Señor, si tú pasaste más que esto, ¿quién soy yo para no pasar un poco de esto? Si tú, que no merecías pasar por nada de ello, lo pasaste por amor a mí, ¿cómo no yo voy a pasar un poquitito de sufrimiento? Porque lo que nosotros pasamos es un poquitito a comparación de lo que Él pasó. Él pasó algo impensable, algo sin límite, algo sin nombre. Lo que nosotros pasamos es un poquitito a comparación de lo que Él pasó. Y si Él pasó tanto por nosotros, ¿por qué no pasar nosotros un poquito por amor a Él, para gloria de Él, agradándole a Él, honrándolo a Él, levantándolo a Él en alto, diciéndole, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que atraviese, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, te alabaré, te bendeciré, te glorificaré. La serpiente dirá, pero ¿y el oprobio? ¿Y el dolor? ¿Y lo que te hicieron? ¿Y la injusticia? ¿Y aquella herida? ¿Y aquel daño? ¿Y todo lo que te ha pasado? Menosprécialo. No me importa, no es de importancia, no tiene mucho significado, no tiene mucha importancia. No voy a permitir que ese veneno corra por mis venas. Lo que va a correr por mis venas es la sangre de Jesús, es el perdón, es el amor, es la bendición, es la bondad. Lo que va a correr por mis venas
Es la palabra de Dios sanándome, limpiándome, restaurándome, y voy a menospreciar el oprobio, voy a menospreciarlo. El tiempo ya nos avanzó, aquí me detengo y vamos a acercarnos en esta hermosa tarde a darle gracias a Dios.